Muy buenas tardes. Agradecemos la cobertura que la fuente de este Congreso Federal nos da para esta conferencia de prensa. Quiero informarles que nos acompañan representantes de las asociaciones de cooperativas de ahorro y préstamo, de cooperativas de producción, como es Cooperativa Cruz Azul, del Consejo Superior del Cooperativismo, el contador Leobardo, que viene en representación del ingeniero Víctor Velázquez, que preside este Consejo Superior. Está nuestra compañera representante de los cooperativistas pesqueros, nuestros compañeros de la cooperativa Luz y Fuerza. También nos acompaña el presidente del Colegio de Notarios Públicos de México, nuestra compañera Ana Karina Santana, diputada federal de Baja California, quien ha estado trabajando con nosotros el tema de las cooperativas pesqueras, nuestro compañero diputado Reginaldo Sandoval, coordinador del grupo parlamentario del PT, y su servidora Magdalena Núñez Monreal, diputada del grupo parlamentario del PT e integrante y secretaria de la Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo. Le vamos a pedir a nombre de las cooperativas que el compañero de Cooperativa Pascual, Salvador Torres, haga la lectura de un comunicado que es el sentir de todas las cooperativas de México. Adelante. Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias. Medios de comunicación y compañeros y compañeras del cooperativismo, así como nuestros compañeros diputados y diputadas. Bien, quiero mencionar que el movimiento cooperativo del país hoy en día en México está teniendo un impulso importante a través de todos los sectores y autoridades, gobiernos de los estados, la misma presidenta de la República, la compañera Claudia Sheinbaum, y asimismo en estos recintos de la Cámara de Senadores, así como de diputados. Es importante señalar que el cooperativismo debe ser un puntal muy importante de la cuarta transformación. La economía social y solidaria lo es en otros países, no solamente europeos, sino de Latinoamérica, y en nuestro país no debe de quedarse atrás. De ahí que el movimiento cooperativo hemos venido luchando por una reforma a la ley de sociedades cooperativas. Hoy en día se han dado algunos cambios que nosotros notamos, que no ha habido la participación de los actores del cooperativismo. Y en ese sentido tenemos un posicionamiento del movimiento cooperativista respecto a las reglas de operación del Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas emitidas por la Secretaría del Bienestar. Desde el movimiento cooperativista manifestamos nuestro pleno respaldo, eso es, en principio, al espíritu de la reforma publicada en abril 10 de 2025, que mandata la inclusión preferente del sector social de la economía y en particular de las cooperativas en el sistema de compras públicas del Estado mexicano. Esta disposición histórica responde a décadas de exclusión, desigualdad y marginación institucional de miles de organizaciones comunitarias, productivas y sociales que constituyen el corazón de la economía popular. Número 1. Reconocimiento a la reforma. Celebramos, por supuesto, la reforma a la ley de adquisiciones que establece la obligación de destinar parte del gasto público en adquisiciones, arrendamientos y servicios al sector social de la economía. Esta medida es congruente con el mandato constitucional del artículo 25 y con los principios de justicia distributiva, desarrollo incluyente y democratización económica. Número 2. Observaciones críticas a las reglas de operación de la Secretaría del Bienestar.
Sin embargo, expresamos profunda preocupación y desacuerdo con las reglas de operación emitidas por la Secretaría del Bienestar para regular el Padrón Nacional de Sociedades Cooperativas, ya que desvirtúan el mandato original de la reforma y colocan barreras indebidas al acceso del sector social al presupuesto público. Entre los principales problemas detectados señalamos, primero, imposición de requisitos técnicos, firma electrónica avanzada, validaciones fiscales, constancias digitales, que muchas cooperativas rurales o tradicionales no pueden cumplir. Número dos, desplazamiento de la lógica de tutelaje estatal por una lógica de certificación burocrática y fiscalizadora de la organización. Número tres, confusión entre la certificación del producto cooperativo y la certificación de la estructura organizativa, lo cual no fue previsto por el legislador. Número cuatro, omisión de mecanismos de acompañamiento, progresividad y simplificación para cooperativas en situación de vulnerabilidad o exclusión digital. Nuestra propuesta, el Estado como tutor, no como fiscalizador, no como un regulador. El diseño institucional correcto no debe replicar las lógicas bancarias, mercantiles o tributarias para validar a las cooperativas. Debe partir de su especificidad jurídica, de su arraigo territorial y de su valor social. En ese sentido, planteamos que el padrón debe operar bajo un modelo de tutelaje institucional con reglas claras, progresivas, con perspectiva de derechos y con agentes territoriales que acompañen los procesos de fortalecimiento organizativo. Hacemos un llamado al Poder Legislativo para lo siguiente. Exhortamos respetuosamente a esta Comisión de Economía Social y Fomento al Cooperativismo a que, en primer lugar, solicite la revisión y reformulación de las reglas y operación a la Secretaría del Bienestar, a fin de que estén en sintonía con la intención legislativa. Segundo, garantice que el padrón no se convierta en un nuevo filtro excluyente, sino en una herramienta de inclusión efectiva. Tercero, acompañe las reformas con recursos presupuestales, personal técnico y coordinación institucional para su implementación justa. Dejamos claro, estamos a favor de la reforma, pero no podemos respaldar un reglamento que la contradice en su aplicación. Nuestra convicción es que el sector social de la economía necesita puentes, no muros, necesita aliados, no verificadores, necesita tutelaje, no fiscalización y regulación. Ese debe ser el nuevo pacto entre el Estado y las cooperativas. Muchas gracias atentamente. Yo soy el secretario del Consejo Superior del Cooperativismo y suscriben este posicionamiento el ingeniero Víctor Manuel Velázquez Rangel, presidente del Consejo Superior del Cooperativismo, COSUCOP, y el licenciado César Cepeda Prado, presidente del México. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la posibilidad de expresarnos en esta tribuna. Por nuestra parte, representamos a la Confederación Nacional Cooperativa Pesquera, somos integrantes de México y para nosotros hablar de un padrón en donde el 85% de las sociedades cooperativas ubicadas en comunidades de alta marginación no disponen de internet, no disponen de educación en materia de manejo digital, ni de equipos de cómputo, ni de escáner, resulta una exclusión absoluta. Las sociedades cooperativas al día de hoy en materia de pesca tenemos automatizados los procesos de emisión de permisos de pesca
y se realizan de manera electrónica. Quiero decirles que las firmas electrónicas de estas sociedades andan en todos lados, menos en donde deben. Con eso quiero decir que los gestores son quienes operan realmente la parte operativa electrónica en estas sociedades y que no nos parece justo que se excluya justamente a los cooperativistas cuando estamos hablando de modificaciones de fondo para ser inclusivos en estas organizaciones de alta vulneración y de escasez de economía. Nos parece que la Secretaría de Bienestar, en su intención positiva de crear un marco regulatorio inclusivo, realmente lo que nos está haciendo es excluir estos grupos que tanta necesidad tienen de acceso a los programas, de acceso a las posibilidades de nueva comercialización y a las posibilidades de tener un marco regulatorio que realmente les facilite la vida y no que se convierta en una camisa de fuerza. Nuestro agradecimiento a la Cámara de Diputados, nuestro agradecimiento al equipo de la diputada Magdalena, profesor Reginaldo, muchísimas gracias por enarbolar la bandera de este movimiento y por darnos la confianza de expresarnos y de sostener acuerdos en esta materia con las entidades que hoy conocemos, intentan, pretenden y buscan establecer vínculos de comunicación efectivos en donde esperamos ser escuchados y esperamos que sea posible hacer esas modificaciones que consideramos afectan el movimiento cooperativo nacional. Como parte del sector, quiero comentar también que tenemos iniciativas en materia de pesca y acuacultura que tampoco han dispuesto de esa atención por parte de los legisladores para considerar cuál es la afectación posible dentro del gremio. Es muy importante para nosotros que se escuche a las organizaciones de representación, que nos den el lugar que nos hemos ganado sobreviviendo a diferentes corrientes políticas durante muchos años, porque el sector cooperativo tiene más de 60 años en este país y nos ha tocado vivir de todo. El hecho de que hoy se olvide que esas estructuras tienen una legislación específica de representación cooperativa local en las federaciones y de representación nacional en las confederaciones y en los consejos superiores cooperativos, y que también se tienen representaciones de escucha internacional como sector, para nosotros es muy negativo. Necesitamos que este país nos escuche, necesitamos que las dependencias oficiales encargadas del sector consideren esas representaciones y que se realicen los cambios que el sector demanda como parte de este pueblo. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes. Nosotros como grupo parlamentario asumimos la responsabilidad de luchar para que cambie el reglamento. Vamos a abrir discusión con la Secretaría de Bienestar y si se requiere alguna reforma también. Pues estamos en disposición de eso, lo expresamos aquí públicamente para que quede claro que asumimos esta causa con ustedes. Nosotros, la 4T debe de empujar mucho la organización social, mucho el tema de la inversión en capital social y pues para que tengan una idea, nosotros la lógica es que el pueblo esté en el mando. La unidad nacional, todo el poder al pueblo. Y para que eso se debe ser un pueblo organizado. Y aquí tenemos dos problemas. Uno con el padrón y dos con el tema de que excluyeron a los notarios para que se especifiquen la constitución de la figura asociativa. Pues eso está, me parece equivocado, porque antes lo hacía, daba fe pública los notarios y daban fe pública los ayuntamientos. Y entonces ahora se llevan a un callejón sin salida, no sepa controlar qué, y entonces no estamos de acuerdo en eso. No queremos que se abra eso, y además que haya capital social para que las cooperativas tengan éxito. Indudablemente somos de esa idea y de esa tradición y de esa convicción. Y bueno, pues no sé si hay alguna pregunta, alguna inquietud. Si Sí, no, ya. coordinador. Les pregunta Margarita Nicolás de Cadena Real. Diputado, buenas tardes a todos y a todas. Preguntarles precisamente cuál es el futuro que ven ustedes en el cooperativismo, porque hay algunos que se quejan porque
son asediadas también por el crimen organizado. Sobre todo hemos visto las pesqueras que pues las tienen ahí bajo la mirada. Preguntarles, ¿ustedes cómo ven esta la permanencia de las cooperativas y cuáles serían las que están a punto de extinguirse y cuáles podrían ser las que puedan resistir, ¿no? Afianzarse al trabajo que están haciendo? Sí, entiendo que hay una problemática diversa del cooperativismo. Una de ellas es el tema de inseguridad, el tema de derecho de piso, el tema de una serie de cosas ahí. Hay cooperativas que nosotros hemos dialogado, que son las cooperativas de ahorro y préstamo, que tienen un problema con Hacienda, porque no, y con la Comisión Nacional Bancaria, porque no traen, pues digamos, sensibilidad, todavía están en el viejo modelo neoliberal, que son perseguidas porque les echan competencia a los bancos. Y bueno, nosotros entendemos que debemos de empujar el sector social. Y en el tema de la inseguridad, pues estamos comprometidos a que no, cualquier cosa que les pase, cualquier cosa que ocurra, pues estamos en disposición de acudir a ustedes para que juntos entremos a solucionar ese problema de si tienen extorsión, si tienen persecución, lo que sea necesario. Hace rato comentaba el diputado Leonel Godoy que con esta nueva figura de la extorsión de facultad que le van a dar al Congreso para legislar al respecto, pues y ya las personas de forma individual, pues a lo mejor no tendrían que presentar sus quejas por extorsión, sino que serían a través de figuras como las cooperativas, las cámaras de diferentes áreas de la predicción, a fin de que se sientan seguros de que no va a haber represalias por las denuncias que dan a conocer ante las autoridades. Sí, ahí acuérdense que nosotros hicimos una modificación a la ley para que tuviera facultad de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de intervenir, y hay una política muy específica en el tema de combate a la extorsión, que es un delito que venía creciendo mucho y que ahora se puede hacer la denuncia anónima. Y ahí se persigue por oficio a partir de ahí, porque antes presentabas la denuncia y tenías que ir a ratificar al Ministerio Público para que procediera, y cuántas estaban ahí abandonadas, y además era un riesgo porque ahí ya te veía los delincuentes que estabas defendiéndote, y ahora no se ocupa eso. Puedes hacer la denuncia anónima y entra la autoridad a perseguir, porque si no, no vas a detener este delito de extorsión, que esencialmente funciona en torno al miedo. O sea, a la gente le extorsionan, paga el que vende el huevo, el que vende el pollo, el que la papelería, todo el mundo, y no se atreven a denunciar. O hay familias que simplemente le dicen que toca tal cuota porque tu casa vale tanto, y ya te cobran hasta porque tienes un calentador, porque tienes gas. O sea, todo ese tipo de cosas parece que ahora vamos a ir a combatir para que la gente no tenga ese riesgo de que se vea expuesto a través de que vayan a ratificar al Ministerio Público. Y bueno, porque si hacen a través de otra figura, pues a la figura es la que ponen en riesgo. Entonces, la extorsión funciona esencialmente por el tema del miedo a de hacer la denuncia. Y por eso estamos un poco avanzando en esa dirección. Gracias. Muchas gracias. Pues no te le damos más preguntas, Rosario. Presidente, el voluntario quiere dar un mensaje. Adelante. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Desde el Colegio Nacional de Notariado Mexicano manifestamos el apoyo a todo el programa de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, buscando la economía compartida y siempre apoyando la economía social. Desde el notariado levantamos la mano porque no somos notarios de territorio, no de escritorio. Estamos para apoyar y ayudar. Podemos participar yendo directamente con las cooperativas, podemos apoyar con costos preferentes, pero lo más importante, la entrevista que se tiene con el notario, que es perito en derecho, para poder asesorar, para ver el régimen de responsabilidad, el armado de las reglas, nunca lo va a sustituir una entrevista contestando un cuestionario en un sistema. Entonces, de una otra manera, desde el notariado levantamos la mano para que nos dejen trabajar, ofrecemos hacer nuestro mejor esfuerzo y estamos para servirles. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes.
Soy Ana Erika Santana, Partido Verde Ecologista de México. Tengo el honor de estar aquí acompañando a los compañeros cooperativistas. Quiero que sepan que desde el Partido Verde cuentan con nuestro apoyo. No lo hago en una voz al unísono, sino en coordinación con mi coordinador. Sabemos y nos preocupan sus problemas, las fallas técnicas graves que surgieron a raíz de la publicación de reglas de operación donde se marginan a las cooperativas y a los ejidos y a todo lo que es la economía social no debe suceder en este país. Va en contra del espíritu de la ley. Unas reglas de operación no pueden contradecir en el ángulo jerárquico a leyes o a la misma Constitución. En el espíritu de lo que la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, quiso incluir a las cooperativas en la economía nacional, el día de hoy, a partir de esta publicación, se les imposibilita. Y se dejó afuera, además de lo que se dijo, que las cooperativas de ahorro ahora presentan cargos más grandes que la banca de este país. Y bueno, no se trata de excluirlas, sino de incluirlas, de impulsarlas, de apoyarlas y de generar una economía social fuerte y pujante, especialmente en este momento que México tiene que voltear a ver hacia adentro y fortalecerse ante los embates de aranceles de otros países. Muchas gracias por estar aquí y por ser tan valientes de expresar su voz. Adelante, compañeros. Con permiso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Vega, vengo del movimiento cooperativo. Quería hablar de la cooperativa Cruz Azul. Pero primero agradecerles a ustedes, la verdad que el estar aquí manifestando en esta primera etapa, como ustedes vieron, en estas reformas que se hicieron, empezamos nosotros como movimiento cooperativo apoyando. Creo que lo que nuestra presidenta está haciendo va con esa mira de ayudar a las cooperativas. Por eso en esa reforma se hace el pronunciamiento de que hasta un 30% las compras del gobierno. Por otro lado, vemos y la manifestación es de que no se nos tomó en consideración y en cuenta. No nos preguntaron y podemos apoyar. Creo que este es el sentido, en primera de los puntos que queremos expresar a ustedes, de que estamos en esa misma lógica de ayudar a que estas reformas y estas reglas de operación vayan en mejor sentido para la población de México, como bien decía la diputada Ana Erika, y precisamente lo comentábamos con los diferentes diputados, la diputada Magda. Tenemos un problema muy fuerte, que es precisamente esta situación que tenemos con Estados Unidos. Y no puede ser posible que si nuestra presidenta va en ese sentido para organizar mejor la economía social, pongamos algunas trabas que no nos podrían permitir desarrollar mucho más esa economía social y sobre todo el cooperativismo. Es eso el mensaje final, agradecerles precisamente ahorita al diputado Reinaldo, precisamente a la diputada y a los compañeros que están aquí. No hablamos de solamente una cooperativa, estamos hablando por el movimiento cooperativista nacional. Estamos hablando de que a todas, a partir de ahorita, las personas que no puedan entender esto, precisamente para eso estamos aquí dando esta conferencia de prensa, que se entienda cuál es el alcance y nos pongan en una mesa de diálogo para fructificar mucho más y hacer más grande esto y sacar de la pobreza a mucha gente que en México tanta falta nos hace. Recordando que el cooperativismo se arraiga en donde estemos. Se arraiga, no se va la gente. Ese es el mensaje, decirles que vamos a hacerlo y vamos a hacerlo mejor en colaboración precisamente con las instituciones, Secretaría de Bienestar, Economía, obviamente con la Secretaría de Hacienda, y obviamente si ven ustedes la colaboración de los diputados, la Cámara de Diputados, y aquí dando ese mensaje en la Cámara de Senadores, que para nosotros es que resuene, y que resuene bien y fuerte. Estamos para asegurar que estas reglas de operación y estas reformas que se hacen tengan un futuro viable y que sea lo mejor para México y para las cooperativas de este gran país. Muchas gracias. Pues sería el mensaje. Agradecemos a todas y a todos ustedes la cobertura. Muchas gracias. Buenas tardes. Claro que sí.